Muy bien, pues vamos a iniciar este tiempo y yo quiero que podamos el día de hoy estar muy atentos a lo que Dios nos va a hablar. Y quiero compartirles que hace aproximadamente un mes yo inicié un curso, creo que ya se los había compartido, un taller que se llama Corazón de Huérfano contra Corazón de Hijo. Este es un libro de Tati Martínez del movimiento de Ya Basta. Justo es donde vamos a ir este fin de semana a tener el tiempo, el mundo de fe. Listo, chicos, ya se los envié, Pastor Quique, a su WhatsApp. Muy bien, entonces, durante este mes, la verdad es que cuando yo inicié este taller, pues yo lo inicié porque dije, para ayudar a otras personas. Pero después, cuando estaba tomando el taller, yo dije, no, Señor, yo realmente deseo con todo mi corazón que tú me hables. Y yo deseo que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida, así como lo fue para la mía. Y quiero que vayamos ahí a nuestras Biblias. El tema de hoy se llama Bienvenido, siéntate a la mesa. ¿Cómo se llama? Muy bien. Y antes de que abramos nuestras Biblias, porque hoy vamos a estar iniciando en Génesis, quiero que puedas pensar por un momento en cómo es la relación con tu papá. Piensa en un momento cómo es tu relación. Puede ser que la relación que tengas actualmente con tu papá sea muy buena, sea una relación cálida. Puede ser que tu relación haya pasado por altibajos, ¿verdad? Puede ser que antes no te iba muy bien y ahora estás mejor en esta relación con tu padre. Puede ser que tu papá está ausente en tu vida o es un papá periférico que está por ahí pero lejos de ti. Puede ser que ya no tengas la fortuna de tener a tu papá contigo. Puede haber muchísimas circunstancias en tu relación con tu padre, pero realmente quiero que podamos meditar un poco en esto porque yo les voy a compartir un poquito del taller que estoy tomando, pero quiero decirte que realmente cuando nos ponemos a pensar en la relación que tenemos con nuestro Padre específicamente, muchas veces esta relación, y es más, el 100% de las veces, influye de tal manera en tu relación con Dios, en tu relación personal con Dios, en cómo tú te relacionaste con tu Padre o cómo te estás relacionando con tu Padre, es la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. ¿Qué tan cercano, qué tan lejana es? ¿Qué tan distante es? ¿Es intermitente? ¿Cómo es mi relación con mi Padre? ¿Cómo está ahí en ese sentido? Y yo quiero que pensemos un momento en cómo Dios desde el principio de los tiempos, cuando Él creó el mundo en 7 días y estuvo iniciando desde separando la luz de la oscuridad y vino a traer orden, y cada uno de estos días Dios estableció su reino en esta tierra. Pero sobre todo algo que podemos ver es que cómo en cada una de estas cosas podemos ver la obra maravillosa y creativa de Dios, pero al mismo tiempo su amor, porque Él estaba disponiendo un lugar especial con el propósito también de crear al ser humano, de que pudiéramos habitar un lugar donde fuera hermoso con sus plantas, con sus ríos, con sus mares, con las aves, con los peces, animales terrestres, mamíferos, ovíparos, animales rastreros, toda especie de animales y toda la gran variedad de vegetación y aún de frutos, de los cuales hasta el día de hoy podemos disfrutar. Hace un tiempo en clase con mis hijos nos tocó hacer una exposición de Brasil,
Y cuando estábamos preparando toda la información sobre Brasil, decíamos, es que es tanta la riqueza que hay en Brasil que no nos va a dar tiempo de exposición. Y dijimos, es que así es Dios. Dios es vasto. Dios cuando da en cantidad. No es como de, miren, yo la verdad, cuando recién nos casamos, yo estaba acostumbrada a comer por porciones, porque era soltera, vivía sola, entonces no me gustaba desperdiciar la comida, era estudiante, así que antes de casarme yo vivía sola y yo cocinaba por porciones solo lo que me iba a comer en el desayuno, en la comida y en la cena, y no hacía extra. Así que cuando yo me casé, mi esposo bajó un buen de peso, porque yo cocinaba mi ollita de arroz con su arroz y mi arroz, su pollo y su pollo, mis verduras y sus verduras, sus porciones de tortillas y las mías y listo. Así que cuando él decía, ay amor, muchas gracias, estuvo delicioso. Y yo, sí amor, qué bueno. Y pues yo veía que se levantaba con su plato y dije, ya lo voy a ir a dejar al lavatrastes, ¿no? Y él llegaba a la estufa y decía, amor, ¿y la comida? Pues ya te la comiste. ¿Cómo? ¿No hiciste más? Y yo, no, bueno, sí, o sea, tu porción y mi porción, nada más. Así que mi esposo bajó muchísimo de peso, porque él en su casa está acostumbrado, ustedes conocen a la pastora Laura, que ella es muy vasta, porque su mamá es más vasta todavía. Así que cuando él estaba en su casa de soltero, y aunque eran 5 o eran 3 o 4, eran 4 y la pastora hacía 20 chiles rellenos, ¿no? Para repetir las veces que quisieran y que nadie se quedara sin hambre. Pero cuando Quique llegó conmigo, pues bajó de peso. Pero algo que yo les quiero decir es que así no es el Padre con nosotros. El Padre con nosotros ha preparado un banquete especial para que podamos disfrutar de Él. ¿Pueden darle a la que sigue, por favor? Y bueno, yo les hablaba acerca de cómo es la relación con tu Padre. ¿Cómo es que cómo tú te relacionas con Él? Hace un tiempo, mientras estaba reflexionando en la palabra, meditaba, ¿cómo le llamas tú a Dios? Cuando tú estás orando, cuando tú te acercas a Dios, ¿cómo le llamas? Y cuando yo estaba haciendo este análisis me di cuenta de que realmente, por lo general, yo le decía Señor o Dios. Y esto es algo que muchos de nosotros hacemos y no está mal, sino que tiene que ver cómo es que vemos a Dios. Y yo me di cuenta que yo veía a Dios como una autoridad, como alguien al que hay que tener que honrar, que respetar, darle honor, darle reverencia. Y eso está bien. Pero por otro lado yo me preguntaba, ¿por qué no podía decirle de forma natural papito? O papito lindo, porque Él es el Padre. Y cuando yo estaba meditando en esto, el Señor me llevó a escudriñar mi corazón. Y la que sigue, por favor. Y quiero que vayamos ahí a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y cuando nosotros vamos a Génesis 3, vamos a poder encontrarnos lo que sucedió en el jardín del Edén. Me dicen cuando lo tengan, ¿ya lo encontraron? ¿Sí? Y como hace un momento les decía, Dios había creado un lugar hermoso para Adán, después le dio a Eva, ¿verdad? Que por cierto, en ese momento no era Adán y Eva. Creó al ser humano, ¿verdad? Creó un hombre y después a una mujer. Pero vamos a ver qué dice ahí Génesis capítulo 3, del 1 en adelante. Y dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer.
Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios les preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego la mujer le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y me pueden poner la siguiente, por favor. Miren, yo les voy a hacer así, chicos, así, y me la cambian para no estarles diciendo. Entonces, cuando vemos aquí este escenario, podemos ver cómo desde el principio Dios había creado un lugar hermoso para que el hombre habitara en él, para que disfrutara aún de la presencia de Dios. La relación del hombre con Dios era extremadamente íntima. Tan íntima era que el hombre estaba desnudo y la mujer también, y no había vergüenza entre ellos. Era una relación muy especial, era una relación muy estrecha. Y vemos cómo fue que Dios creó a Adán después de crear este lugar excepcional y maravilloso, y vemos con cuánto amor, con cuánto detalle. A mí hasta la fecha, cada vez que descubro algo diferente de nuestro organismo, de cómo funcionan todos nuestros sistemas, me sigue volando el cerebro solo de pensar cómo Dios puso tanto detalle, y que el apéndice, que hasta luego los doctores dicen que no sirve para nada, sí tiene una función. Y es importante en nuestro cuerpo. Y vemos cómo aquí Dios creó después a Eva por amor. Bueno, ahí le puse Eva, pero creó a la mujer por amor a Adán y al hombre. Y Dios desea que cuando Dios le da la mujer al hombre, Dios desea que el hombre crezca en relacionarse con otros. Era una relación íntima entre Dios y el hombre. Pero también Dios empieza a llevar al hombre a tener intimidad con otros, a relacionarse socialmente. Y después vemos cómo es que Eva es engañada, la mujer es engañada por la serpiente. Y
algo que es muy impresionante desde el principio, cómo es que el plan de Satanás desde el principio es robar, matar y destruir. Y hace unos días platicaba con los maestros sobre este evento, con los maestros de la Buena Semilla, y alguien me decía, es que cómo es que la mujer se le ocurrió hablar con la serpiente desde un principio, ¿en qué cabeza, no? Y algo que yo les retroalimentaba, porque era algo que Dios me habló a mí, dije, es que cuando la mujer estaba hablando con la serpiente, era como un niño hablando con un ladrón, como cuando viene un ladrón y le da a un niño un dulce, le dice, vente, vámonos. Y el niño se va con esa persona y uno dice, ¿qué estaba pensando el niño? Pero es porque el niño es inocente. Y de igual manera había esta inocencia en la mujer. La mujer todavía no tenía conciencia entre lo bueno y lo malo. La mujer todavía no podía discernir que estaba siendo engañada, que estaba siendo seducida para poder probar del fruto. Entonces la mujer toma del fruto y dice que inmediatamente se lo da a su marido, a su esposo, al hombre. Y cuando ella le da el fruto al hombre, dice que ambos, los ojos de ambos fueron abiertos y pudieron discernir entre lo bueno y lo malo. Pero algo que me impresiona es cómo desde el principio ellos ya eran uno. ¿Cómo había esta unidad? Pero cuando sus ojos son abiertos, empiezan a conocer su condición. Viene esta conciencia de pecado. Entra vergüenza en ellos porque están desnudos. Dice que cosieron hojas de la higuera para cubrirse y vino culpa sobre de ellos. Y cuando viene culpa sobre de ellos, ¿qué hicieron ambos? ¿Qué hicieron ambos? Se escondieron. Y algo que me impresiona mucho aquí es cómo siempre el pecado te lleva a separarte de Dios, voluntariamente. Nadie te separa. Nadie te dice, no, porque eres un pecador. No. Uno mismo determina en su corazón, a causa de la conciencia que tenemos del pecado, nosotros nos separamos de Dios. Y cuando ellos se separan de Dios, algo que viene aquí muy impresionante es que ocurre una separación física entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Hay esta separación física porque a partir de ese momento, Dios habló y dijeron, no vaya a ser que coman del árbol de la vida, entonces vivirán eternamente. Y son expulsados del jardín del Edén. Y cuando vemos esta condición, no la muevan, regrésenla. Cuando vemos esta condición, vemos que Dios expulsa a Adán y a Eva por las consecuencias de sus acciones. Y las consecuencias de esta única decisión los lleva a tener una vida separada totalmente de Dios, al igual que la maldición que vino sobre la serpiente. Y yo quiero que vayamos a este punto, porque estamos tocando Génesis, hermanos, porque estamos viendo desde dónde se origina nuestra naturaleza humana pecaminosa. Muchas veces tú y yo estamos luchando con situaciones en nuestro corazón. A veces estamos dentro de una iglesia cristiana dando apariencias de piedad. Y tenemos la posición número 1, la 2, me inclino, lloro, grito, abren lenguas. Y aparentemente, yo estoy viviendo una vida cristiana padre, ok, cool, que todo está perfecto, pero la verdad es de que estamos siendo prisioneros aún mientras estamos en una libertad física, porque no estamos presos. Y muchas veces de esto es algo importante que hoy te quiero preguntar.
¿dónde estás tú? La que sigue, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahorita vemos a Adán y a Eva y decimos, no, sí, es que... Yo recuerdo a alguien que una vez se quejaba y decía, ay, no, es que por culpa de Eva, ahora mi esposa tiene que dar a luz con dolor. Es parte de nuestra naturaleza. Pero ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la condición de tu corazón hoy con relación a Dios Padre? El hombre y la mujer al principio de los tiempos tenían una relación íntima y estrecha. Y después de la caída vino esta separación con Dios. Pero ¿cómo llamas tú a Dios hoy? A Dios Padre. Lo llamas Señor. Yo hace ratito les decía, Dios, Padre, Papito. Mis hijos y yo le decimos a mi esposo Papito lindo. Pero ¿tú cómo le llamas a Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? Y no te lo digo para que te sientas juzgado, criticado, señalado, sino para que podamos relacionar sobre esto. El que sigue, sobre nosotros. Hermanos, yo les decía, tenemos apariencias de buenos cristianos, pero el dolor a causa del pasado ha estado gobernando nuestras vidas y esto ha generado un corazón de huérfanos en nosotros. Estamos dentro de la casa de Dios, dentro de la casa del Padre, pero no tenemos una relación con el Padre. Y esto no es porque tú no te estés determinando a buscar a Dios en tus tiempos con Dios, sino porque muchas de estas heridas que hemos venido cargando y arrastrando por tiempo vienen aún desde nuestra infancia, aún desde el vientre materno. ¿Saben? Hay algo excepcional que ocurre en el vientre materno en cuanto a la relación del bebé, de la próxima relación del bebé con el padre y con la madre, y es que cuando el bebé está en el vientre materno, no puede discernir la voz de la mamá. No la discierne, porque él escucha su corazón, escucha sus intestinos cuando hacen digestión. Escucha aún su respiración. Eso es lo que escucha el bebé. Y cuando la mamá habla es como un eco a lo lejos. Por eso es que cuando los bebés nacen, los doctores se los ponen a las mamás en el pecho de inmediato porque los bebés perciben el contacto físico de la madre. Por eso es que las mamás son proveedoras de toda esta parte emocional, de dar amor, de dar ternura, de tener gentileza en su corazón. Sin embargo, los bebés pueden discernir la voz de papá. Y es impresionante. ¿Por qué disciernen la voz del papá? Porque no hay ningún otro sonido que distraiga su voz. Y para ellos es clarísimo saber cuando un padre le habla. Por eso es importante que desde el vientre materno los varones empiecen a cumplir con su función de hablar a tu hijo. Y algo que es muy interesante, porque aun cuando se han hecho estos estudios, cuando el papá habla, el bebé deja de hacer lo que está haciendo y pone oídos atentos para escuchar la voz del padre. Porque el bebé sabe desde el vientre materno que cuando papá habla es porque va a dar una instrucción especial. Él reconoce autoridad. Y así es como tú y yo fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Pero probablemente el ambiente donde tú creciste no fue el mejor. Tal vez hubo hostilidad, tal vez hubo violencia física, tal vez tuviste un papá y una mamá que te amaban, pero hubo algunas otras situaciones en tu infancia, en tu corazón. Y todas estas experiencias, hermanos, todos estos asuntos no resueltos en nuestro corazón nos llevan a no relacionarnos correctamente con el Padre. Porque es muy
instintivo, como les decía hace un momento, ver a Dios Padre como ves a tu papá. En automático lo hacemos así. Y en este sentido, yo les decía hace un momento, esto ha generado muchos huérfanos dentro de la iglesia. La siguiente. Y esto nos ha llevado a una posición donde somos externamente libres por fuera, pero internamente esclavos. Aparentemente todo está bien. Aparentemente mi matrimonio, mi maternidad, mi paternidad, mi trabajo, mi servicio en la iglesia, todo parece ser que está bien. Pero las situaciones y las heridas de tu corazón te han mantenido internamente esclavo. Y es impresionante, hermanos. Tal vez usted no lo tenga muy claro, pero acabo de actualizarme, me parece. 10 de cada 13 niños son abusados sexualmente. 10 de cada 13. Antes era 6 de cada 10. Esta de 10 de cada 3 está actualizada este año. Y esto es muy común entre la familia. Los tíos, los hermanos, los abuelos abusan sexualmente de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos. Y me atrevo a decir que muchos de los que estamos aquí pudimos haber pasado por esta situación y nunca la hemos hablado con nadie. Y lo digo porque estas situaciones, cuando tú no las tratas, cuando tú no las resuelves, siguen marcando tu vida. Continúan ahí desarrollándose en tu corazón. Y es que definitivamente el tiempo no cura las heridas, las empeora, si no son atendidas. El tiempo no va a hacer que se te olvide aquel recuerdo doloroso de tu corazón. El tiempo no va a hacer que cuando veas a la persona que te lastimó, la puedas ver ya con perdón. Porque muchas veces dices, ¿por qué todavía sigo batallando con esto, Señor? Si yo toda mi vida, desde que tengo conciencia de lo que experimenté, yo te lo llevo entregando por tiempo. ¿Y por qué soy un adulto, llevo 20 y tantos o 30 años en el Evangelio y sigo luchando con este enojo en mi corazón que quiero quemar una ciudad? ¿Por qué sigo batallando con este dolor? ¿Por qué sigo sintiendo odio hacia mi padre que me abandonó? ¿Por qué sigo sintiendo como si hubiera sido ayer mismo cuando sufrí esta pérdida? ¿Por qué? Porque hemos entrado en un proceso, hermanos, donde no estamos dispuestos a vivir el proceso para ser sanos. Porque con nuestra boca decimos, sí, Señor, quiero ser libre, pero en mi corazón no quiero trabajar las heridas del pasado. Y cada vez que vengo a la iglesia, levanto mis manos, según yo estoy experimentando esta libertad, pero siento que mi oración no llega ni al techo, o por más que me esfuerzo en mis fuerzas físicas, no puedo manifestar mi amor a Dios, porque no tengo libertad, porque externamente estoy libre, pero internamente soy esclavo. ¿Y por qué sucede esto? La siguiente, hermanos, cuando vemos el pueblo de Israel, Israel estuvo en esclavitud 430 años. Y durante este tiempo, 2 millones de hebreos, cuando fueron liberados de la esclavitud, 2 millones de hebreos salieron con dirección a la tierra prometida. Había una promesa de una nueva vida a través
de Dios usar la vida de Moisés a través de un plan de redención, porque desde el principio Dios deseaba que su pueblo no viviera en esclavitud. Y Él permitió un nuevo lugar, la tierra prometida donde fluía leche y miel, para que ellos llegaran a habitar ahí. Pero ¿por qué tardaron tanto tiempo en el desierto? Y si nos damos cuenta a través del pueblo de Israel, vimos que Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de los hebreos. Seguían pensando con mentalidad de esclavo, viviendo con mentalidad de esclavo, y aunque ellos eran externamente libres, en su interior seguían siendo esclavos. No estaban viviendo la libertad que el Dios mismo, el Padre, ya les había otorgado, porque estuvieron 430 años en esclavitud. Y cuando tú vives en una mentira tanto tiempo, es muy difícil salir de esta mentira si tú no conoces la verdad. Y aún cuando ellos estaban, porque uno puede decir, ¿cómo fue que aún así hubo muchas personas que no conocieron la tierra prometida? Si ellos vieron la nube, si vieron la columna de fuego, Dios les dio maná, les dio las aves tomaron agua de la peña. Dios les proveyó todo lo que necesitaban, sus calzados no se desgastaron ni sus ropas. Ellos vivían bajo la gracia de Dios constantemente, y aunque estaban siendo bendecidos en la gracia, en la misericordia y en la bendición de Dios, no entraron a la tierra prometida. Y vemos que todo esto es porque siempre hubo una mentalidad de esclavitud, de no dejar atrás, como la mujer de Lot. Y este tiempo de esclavitud los llevaron a tener hábitos y patrones de pensamientos aprendidos en Egipto, aún en libertad. Hábitos y pensamientos. Y hay muchas cosas que tú y yo hacemos que no agradan a Dios, hermanos. Hábitos que tenemos, patrones en nuestro pensamiento y en nuestra conducta. No, es que los López no perdonamos, y la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Bueno, eso es falta de perdón, raíz de amargura, odio, resentimiento. Y esos son los patrones que hemos estado viviendo. Y yo una vez hablé con Dios, porque yo le dije, Señor, yo no entiendo tal y tal cosa de mi vida, por favor, revélame. Y el Señor me reveló, esto ni viene de ti, esto viene de tus antepasados, rompe con esto. Y yo, ok, Señor, y lo hice. Y experimenté libertad así impresionante, de forma sobrenatural. Pero saben, hermanos, cada vez que el Señor me lleva y me confronta con esta palabra, quiero que vayas ahí a tu Biblia, Romanos 12, la siguiente, Romanos 12, 1 al 2. Y siempre que pienso en esto, el Señor siempre en su palabra nos da la respuesta. Y dice, por tanto, amados hermanos, aquí Pablo nos anima, les ruego a que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y muchos de nosotros, aún leyendo esta palabra, no la entendemos. No está siendo revelada en nuestras vidas, aun cuando hay una grande promesa aquí. Porque seguimos pensando que la culpa de lo que me ha pasado la tiene mi tío, mi abuelito, mi papá, mi esposo, mis hijos, mi jefe, porque seguimos responsabilizando a los demás de las situaciones no resueltas de nuestro corazón.
porque queremos ser libres, pero no estamos dispuestos a pasar el proceso del camino hacia la libertad, porque sabemos que el proceso puede ser doloroso. Y no puede experimentar libertad, y no puede experimentar la plenitud, el Zoe a cual Dios me llamó. El Zoe, no solamente el Zoe de Dios, la vida de Dios, no solamente es una libertad física, también es esa libertad espiritual, mental, emocional. Dios desea que tú y yo vivamos en esta libertad. Por eso es que aquí nos está diciendo: van a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y la mesa ya está servida. Esa es la voluntad de Dios para ti. Pero yo te voy a decir algo: no estamos tomando de la mesa del Padre. No estamos acercándonos confiadamente al Padre. ¿Sabes por qué? Porque a causa del pecado hay condenación, hay vergüenza, hay esclavitud, hay culpa, hay una autoseparación del Padre voluntaria. Y yo les voy a decir algo, hermanos, para los que ya son papás. Sí o no, que aun cuando tu hijo pueda ser berrinchudo y te puede decir que te odia, tú lo sigues amando. ¿Verdad que sí? Porque a través de eso nosotros podemos experimentar un poquito que el amor del Padre tiene para nosotros. Una vez tuve una conversación con alguien y decía: no, es que no me puedes amar. Si yo te dijera lo que estaba pensando nada más, no me podrías amar. Y le dije: no puede existir nada que tú puedas hacer o que tú puedas decir para que yo te deje de amar. Y esto es impresionante porque algo que el Señor nos está hablando aquí, dice: hermanos, les ruego. Pablo le estaba rogando a los romanos: hermanos, les ruego, entreguen su cuerpo a Dios, entreguen sus pensamientos a Dios, que cada uno de ustedes pueda hacer un sacrificio de olor fragante para Él, porque esa es la verdadera forma en que le adoras. Deja de imitar al mundo, deja de imitar las costumbres del mundo. Permite que Dios te transforme en una nueva persona al cambiar tu manera de pensar. La siguiente, yo les decía, queremos ser diferentes, pero no estamos dispuestos a vivir el proceso de renovar nuestra mente. La que sigue: y la tierra prometida. Y la tierra prometida. Dios nos ha prometido a ustedes y a mí como sus hijos vida, plenitud, libertad. Hermano, Dios no desea que tú estés enfermo por tiempo. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Es que llevo años enfermo de esto. Bueno, ya hasta te casaste con la enfermedad. Yo les dije hace un tiempo, a mí me diagnosticaron varias cosas. Por eso usted siempre me ve delgadita, porque yo bajo rápidamente de peso. Y así como subo, lo bajo. Pero hermano, yo diario estoy orando y le estoy diciendo: Señor, yo voy a ser sana. Y si tú estás permitiendo esta enfermedad en mi vida, va a ser con un propósito eterno. Y yo no voy a estar enferma para siempre, hermanos. Yo ya tengo mi fecha. Señor, te doy hasta esta fecha. No porque yo le tenga que decir a Dios cuándo o en qué momento, sino porque yo estoy determinada y comprometida con Dios y conmigo misma para ser libre de la enfermedad. Porque Dios no desea que yo viva en enfermedad, ni que tú vivas en enfermedad. Dios desea que tú vivas en plenitud, hermano. Y esa es la tierra prometida que Él nos ha dado. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, porque la bendición te alcanza hasta la 3ª y la 4ª generación. Y yo quiero decirte algo:
Muchas veces la culpa, la vergüenza, el dolor y el rechazo ha generado en nosotros este corazón de huérfano y hemos permitido pensamientos de derrota. Dios nos ha dado una promesa eterna, pero Dios no nos dijo que no nos íbamos a encontrar con gigantes que vencer. Y hermanos, no estamos batallando con lo mismo. Dice la palabra que cada uno, de acuerdo a las concupiscencias de su corazón, a las debilidades que tenemos. Porque muchos decimos, no, yo no soy un fornicario, no soy un adúltero, pero ¿qué onda con el chisme? No, es que yo no soy chismoso, pero hablas mal de tu esposo cuando él no está presente. Ay, bueno, no, es que, pero ¿qué tal el enojo y la ira? Que avientas cosas cuando te enojas, que gritas y das sombrerazos al que pasa delante de ti. No, pero es que yo soy un hijo de Dios, sí, pero no perdonas. Pero te ofendes nada más porque no te saludaron el domingo en la iglesia y ya no quieres venir. La ofensa, hermanos, esos son los gigantes que tenemos que vencer constantemente, porque la renovación de la mente es todo el tiempo. A mí me impresiona cómo Dios en nuestro cerebro, cuando nuestras neuronas hacen sinapsis, esto quiere decir cuando están compartiendo información, cómo es que aún todos los días hace que ellas se renueven. Todos los días tus células de tu cuerpo se renuevan, por eso es importante el sueño y el descanso. Porque mientras tú duermes, tu cuerpo se regenera, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y su fidelidad. Y si todos los días Dios hace las cosas nuevas en ti físicamente, ¿cuánto más nosotros no podemos todos los días renovar nuestra mente? Y tal vez al principio lo vas a sentir cansado, porque sí lo es. Uno tiene que pensar, ya voy a hablar mal de la vecina. Ay, Señor, te entrego este pensamiento, te entrego este enojo, te entrego mis palabras. Empiezo a bendecirla. Acuérdense, hermanos, que en tu boca hay poder de vida y de muerte, de maldición y de bendición. Sigue diciendo que tu vecina te odia y así va a ser. Mejor empieza a decir, mi vecina es amable, bondadosa, generosa, nos ama, nos bendice y así será. Hermano, todo el tiempo. ¿Saben por qué la Biblia dice, perdona 70 veces 7? Porque lo tenemos que hacer. Aunque hayas sido víctima en la infancia, puedes decidir no victimizarte toda tu vida. Y esa es una gran diferencia. Pudiste haber sufrido un dolor genuinamente inmenso, pero tú decides si toda tu vida vas a estar justificándote, es que no entré a trabajar por lo que me hicieron de niño, es que no me casé por lo que me pasó de niño, es que no puedo mantener una relación de amistad porque no confío en nadie por lo que me pasó de niño, es que yo no me congrego por lo que me pasó de niño. Hermano, podemos ser víctimas. Sí, fuiste víctima en un momento de tu vida, pero hoy puedes decidir dejar de victimizarte. La autoconmiseración no es algo que provenga de Dios. El pobre de mí, cómo me duele, me tiro para que me levanten. No, hermanos, ya tenemos que detener esto en nuestras vidas. Quiero que podamos darnos cuenta, la que sigue, que hay 3 fuentes de esclavitud: Satanás, el pecado y el yo. Satanás, hermanos, sabemos, Juan 10:10 nos dice que él tiene este objetivo: robar, matar y destruir. Él quiere destruir nuestras vidas, y si no puede sacarte de la casa del Padre,
va a permitir que dentro de la casa del Padre tú no tengas una relación con el Padre y seas un huérfano. Y algo que es impresionante en esto es que aquí en Satanás se origina la esclavitud humana, porque así fue, por eso empezamos con Génesis. Se origina la esclavitud humana. Pero algo que vemos con claridad en la palabra es que la palabra de Dios nos dice que sí, que Satanás es el padre de mentira, pero que no hay ¿qué? ¿Se la saben? No hay verdad en él. Satanás es padre de mentira y no hay verdad en él. Hermanos, Satanás desea destruirte. Él desea controlar tu vida y su trampa funciona con la esclavitud. Pero por otro lado, ahí mismo en Juan 10:10 vemos que Cristo Jesús nos dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Satanás nos atrapa en el pecado desde nuestro nacimiento por nuestra naturaleza humana, pero también por elección. Tú decides, porque Dios nos dio libre albedrío y nos dio voluntad. Tú puedes escoger rendirte al pecado. Ay, es que me tentó el diablo. Pues sí te tienta, pero tú decides si pecas o no, porque Dios te dio una voluntad y te dio capacidad de decidir. Pero cuando tú y yo nos rendimos al pecado, cuando la tentación sale a nuestro encuentro, permitimos que se refuerce esta esclavitud espiritual tenaz sobre nosotros. También viene por influencia. A veces Satanás puede atraparte mediante la influencia de lo que rodea tu vida. Y yo quiero poner un énfasis aquí muy importante, hermanos. Yo les quiero decir algo, y esto tampoco es para que se justifique usted, pero estamos viviendo un tiempo donde la maldad ha aumentado. Y muchas veces el ambiente está haciendo más difícil mantenernos firmes en la fe, porque el ambiente está cada día más denso en oscuridad. El pecado ha aumentado. Pero hermanos, por eso es que la palabra de Dios en Deuteronomio 29:11 dice: hijos míos, no se hagan, porque yo los llamé para que quemen incienso delante de mí y me sirváis. Cuiden de que no se apague el fuego. Y hermano, ese es un llamado para todos nosotros. Puede ser que en tu alrededor, tu contexto social, familiar, laboral, parece que es una gran oscuridad, pero Dios te llamó a ser luz y sal para esta tierra. Y donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tú eres embajador de Cristo donde estás. Pero cuando por influencia Satanás entra en nuestras vidas, impacta el desarrollo de nuestra personalidad y nuestro carácter. Y por eso empezamos a comportar diferente. 2, el pecado. Les decía, aquí se alimenta la esclavitud. Sí, como humanos nacemos con una tendencia de rebelarnos contra Dios, contra nuestro Creador. Y Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hermano, ¿de qué estás alimentando tu espíritu? ¿De qué estás llenando tu corazón? Y apenas le decía a alguien: cuida lo que ves. Cuida las conversaciones de las que participas. Cuida quiénes son tus amigos. Porque de todo lo que alimentes tu espíritu, de todo lo que alimentes tu alma, sea bueno o sea malo, eso es lo que se fortalecerá en ti.